Plata les damos la bienvenida, les agradecemos la asistencia. Antes de comenzar con la charla, sí, vamos a presentarnos. La Academia es una entidad de bien público, una asociación civil sin fines de lucro que cuenta con su personalidad jurídica, está reconocida como entidad de bien público dentro del Partido General Pueyrredón y como toda entidad de bien público desarrolla su actividad en forma totalmente desinteresada. Estamos desde el año 1976 en la ciudad de Mar del Plata y la finalidad que persigue la Academia es la difusión del conocimiento filosófico con aplicación al conocimiento de sí mismo. Es decir, que lo que nosotros brindamos son las herramientas que nos aporta la filosofía universal para que la persona pueda aprender a indagarse, a observarse y a desarrollar ideas que le sirvan en el desenvolvimiento de su actividad personal. Esta finalidad nosotros la llevamos a cabo por medio de distintas actividades, dentro de las cuales en el invierno damos cursos, también totalmente gratuitos, y en el verano, bueno, desarrollamos estas charlas abiertas porque siempre se da, como es nuestra ciudad una ciudad turística, que tenemos la visita de personas de otras localidades, entonces no podemos mantener una continuidad. No obstante, ustedes van a ver que en el desarrollo de las charlas, si bien son más genéricas, siempre nosotros le damos esa dirección a la charla, que ustedes se lleven algo para que les sirva para la reflexión, que se lleven algo para que les despierte ideas para mejorar también en lo personal. La actividad de la Academia está desarrollada por medio de una comisión directiva. Nosotros no tenemos ninguna dependencia económica ni institucional con ninguna otra organismo ni público ni privado, lo cual nos permite también mantener una independencia en cuanto a los fines y a los objetivos que persigue la Academia. Y bueno, la comisión directiva lleva adelante las actividades de investigación, de extensión cultural y la actividad de docencia, todo dirigido por la licenciada en Psicología Evangelina Mabel Monelo, que está acá presente. Bueno, y hoy estamos también el presidente de la institución, Eduardo Velilla, y yo que soy secretaria, Patricio Campos. Así que, bueno, vamos a empezar hoy con el tema que, bueno, por algunas consultas que nos hacían por teléfono, les había resultado interesante hablar sobre los efectos que las emociones tienen sobre el cuerpo, que es algo que en la sociedad, digamos, décadas atrás a veces había que bregar por poner, digamos, a la persona a la reflexión de si existía o no una incidencia de las emociones sobre la parte somática. Pero a medida que ha ido avanzando la medicina y la ciencia en general, hoy digamos es mayormente aceptado que las personas todas tenemos una influencia de nuestras emociones sobre el cuerpo. El término psicosomático fue utilizado por primera vez hacia el 1800 cuando se investigaban las causas del insomnio. Y después, un siglo más tarde, bueno, se empezó a hablar de lo que eran los problemas psicosomáticos, pero hoy podríamos decir que no se puede hablar de una enfermedad exclusivamente orgánica, porque cualquier enfermedad que padezca la persona tiene su incidencia tanto en la parte anímica como en la parte física. Bueno, de ahí el interés por este tema en el que nosotros vamos a destacar cuáles son o cómo son esas emociones que a veces afectan en nuestra parte física. Para eso los dejo con la directora. Bueno, primero quería felicitarlos porque en el ocio decía Sócrates que nacía filosofía, y el tiempo de vacaciones es un tiempo para filosofar. A pesar de que la juventud y el devenir de la vida estresante no lo toma de esa manera, pero en las vacaciones muchas veces aparecen los grandes problemas en la familia, los grandes problemas de salud, porque la gente siente un vacío, deja de hacer las cosas que está habituado a hacer,
todos los días, a tener un horario determinado, una actividad determinada, y se traslada de un lado hacia el otro. En ese traslado, en ese vacacionar, muchas veces aparecen los conflictos familiares o los conflictos personales, en el caso de cuando aparece el vacío. Bueno, no tengo nada que hacer, me aburro. No es que la gente se aburra, encuentra conflictos internos, emociones, pensamientos que cuando trabaja o en el estrés del vivir de todos los días produce efectos, pero no se escuchan, no se registran. Aparecen cuando para todo, aparece el silencio y aparecen nuestros problemas. Y nuestros problemas tienen que ver con la filosofía del yo. Preguntarse qué me pasa. Preguntarnos qué nos pasa, qué me pasa, es hacer filosofía, según nosotros, ¿no? Porque están las grandes preguntas de la filosofía, que son de dónde vengo, qué hago en el mundo, hacia dónde voy. Pero cuando paramos de hacer cosas, la gente deja de estudiar, de trabajar, es como que surgen situaciones internas. A veces la gente dice cosas como me encuentro raro, o se enferman, o justo ahora que estamos en vacaciones discutimos, porque emergen las cosas que en el diario vivir, bueno, son dos palabritas, cada uno se va al estudio, otro se va al trabajo, y a la noche, todos cansados, se cuentan las cosas del día, y eso, que era un problema que había que resolver, no se resuelve, pasa para adelante. Entre medio de todas estas situaciones aparece nuestro mundo emocional. Si yo le dijera ahora a cada uno de ustedes qué emociones caracterizan, cuáles son las emociones que priman en ustedes, por ahí algunos tienen la emoción característica o la que yo más siento es la euforia, o la nostalgia, o esas sensaciones que les cuesta poner nombre a las personas, pero que debería ser, porque somos nosotros, debería ser primero ponerle nombre a las emociones y después ir a trabajar, ¿es cierto? O después comer, porque es algo que me pasa a mí, no a mi cuerpo. Cuando yo digo me pasa a mí, a mi yo, estamos hablando de la parte del aparato psíquico, según la psicología, del yo, según la filosofía, del yo trascendente, según la filosofía oriental, es decir, de aquella parte que nosotros nos damos cuenta que no es física, pero a la vez en el desarrollo de la charla nos vamos a dar cuenta que va dejando en el tiempo una huella en el cuerpo físico. Va dejando una huella. Para que ustedes puedan hacer su autoanálisis, tienen que darse como una dualidad, ¿no? Como el yo y el cuerpo, o el espíritu y la materia, o el alma y el cuerpo, porque estas sensaciones no las produce el cuerpo, no las produce el cerebro, sino que las produce la parte más difícil de nosotros, porque no la podemos llevar al médico y hacer una ecografía, la que no vemos, pero que continuamente va produciendo efectos. Bueno, ustedes se tienen que llevar hoy de acá algo para ustedes, una reflexión, un pensamiento, algo que les interese, para poder después en la semana ir pensándolo. Ese es el fin de cualquier encuentro nuestro, porque ese es el fundamento de la filosofía. No pensar, sino reflexionar. Es una operación del pensamiento. Todos pensamos, pero no siempre reflexionamos. No siempre. Cuando ustedes piensen en los móviles que nos llevan a actuar, a mover la voluntad,
van a ver que muchas veces la voluntad está regida por una intención. La intención se produce en el pensamiento. La intención se produce en el pensamiento. Pero muchas veces, eso que nosotros proyectamos hacer al día siguiente o horas después, y pasa algo que nos conmociona, hasta nos olvidamos de lo que vamos a hacer. Porque aparece la emoción. ¿Sí? Aparece la emoción que obtura el pensamiento, el razonamiento. ¿Sí? Es como un dique que se abre. Después le voy a leer algunas reflexiones de Kant de la diferencia que él hace entre la emoción y la pasión, que en algún momento podría decir que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque para poder autoanalizarnos tenemos que diferenciar lo que se produce en nosotros. Por ejemplo, esa diferencia: yo siempre pienso, pero no en todo momento reflexiono. Por ejemplo, a alguien le puede pasar algo determinado y otro viene y le dice, bueno, pero vos nunca te fijás en lo que pensaste antes de hacer. Bueno, esa persona no reflexiona sobre las consecuencias de sus actos. Reflexionar sobre las consecuencias es una reflexión. Es decir, yo voy a hacer esto y aquello, y probablemente mi accionar va a tener una consecuencia. Las consecuencias no todas las personas las tienen en cuenta. Justamente es algo que generalmente el adulto le reprocha al adolescente, pero no siempre le enseña, se lo reprocha. Vos nunca te fijaste en las consecuencias de lo que haces, lo reprocha, pero no siempre le enseña. Porque para enseñar estas cuestiones tenemos que vivenciarlas también, ¿no? Es decir, que tiene que producirse una maduración que es espiritual, no es biológica, de la persona, que comprende que tiene que tener una reflexión sobre la situación que va a acontecer. Entonces, hay 3 preguntas que tenemos que plantear. ¿Conocen ustedes sus emociones? ¿Cuáles son las más importantes? Considero que las emociones muchas veces bloquean su razonamiento. Eso no le pasa a todas las personas, pero ustedes tienen que saber, empezar a pensar que esas emociones bloquean el razonamiento. ¿Sí? Porque después de ahí vamos a hablar de los trastornos, como por ejemplo la fobia, que nacen de esos bloqueos, ¿no? Y la otra pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo hago yo para dominar esas emociones? Tiene que haber algún método, algunas cosas. Esto que estaba escribiendo, bien lo desarrollaba Sócrates, y decía que en el hombre hay como, él lo expresaba de esta manera, que hay 2 partes en el hombre, ¿no? En el alma, una parte superior y una parte inferior. Y él se refería a la parte superior del alma con respecto al razonamiento. Esto que Evangelina describía recién, usted reflexiona sobre las consecuencias, eso sería accionar conforme a esa parte superior, es decir, que yo me guíe por lo que es la reflexión. Y la parte inferior, Sócrates le llamaba a la parte de las emociones, de las pasiones, de la afección. Entonces, cuando él decía así, bueno, cuando una persona se deja llevar por esa parte inferior, realmente la persona está desordenada. ¿Por qué? Porque el que tiene que gobernar es la razón. En cambio, bueno, a veces no tenemos aún sobre este punto, no se tiene, una idea generalizada y clara. Hay veces que las personas dicen, bueno, pero si yo siempre voy a estar pensando sobre mi accionar y toda la expresión de mi ser va a ser a partir de la reflexión, entonces dejo de ser espontáneo, no voy a tener sentimiento, soy una piedra. A veces se tienen esas ideas, ¿por qué yo tengo que manejarme conforme a la razón y no por las emociones o las afecciones? Porque a veces se tiene la idea equivocada, o por ejemplo,
cuando yo pienso sobre mis emociones, tengo una idea preconcebida que tal vez esté distorsionada. Cuando nosotros decimos, bueno, sentir afecto, pensamos que, bueno, es una persona que tiene muchos sentimientos, que tiene cariño por los demás, o que se conmueve por cosas, y pareciera que eso fuera algo apreciado, ¿no es cierto? Algo que tenemos que conseguir. Sin embargo, afectarse significa otra cosa. Significa que a mí hay algo que ya sea del exterior o sea de mi mundo interior que me moviliza, que digamos me saca de mi lugar, que me saca de estar centrado y equilibrado. Eso es de estar afectado. Y alguien por ahí puede preguntar, bueno, entonces el objetivo sería no afectarse en lo absoluto. No, es imposible. Todos siempre en alguna medida, porque forma también parte de nuestra naturaleza, al vivir en comunicación con el entorno, siempre estamos recibiendo y estamos emitiendo y nos vemos afectados por ese entorno y también por el mundo interior. El punto es cuando esas afecciones llegan a, digamos, a un grado en el que a la persona lo desequilibra. Cuando esa afección es la que consigue gobernar los actos o las determinaciones. Por ejemplo, una persona afectada de cólera, de ira, de enojo, en lugar de determinarse por lo que, digamos, por la reflexión y por comprender, bueno, qué es lo que está pasando, en qué estoy equivocado, qué es lo que me conviene hacer, o qué consecuencias de tener si hago esto o aquello, ¿qué pasa? Cuando se deja gobernar por la afección, estalla, grita, o tiene un arrebato, o por ahí, qué sé yo, hasta si se enoja mucho, capaz que hasta deja el trabajo en un arrebato de enojo. Entonces eso es lo que decía Sócrates, que cuando nosotros nos dejamos llevar por la parte inferior, la persona se torna desarreglada. Y eso que se ve, los efectos de ese desarreglo que se ven en la vida de relación, que se ven en el desorden o en el grado de orden que tiene la persona, digamos, en su trabajo, en su vida social, también tienen una incidencia en la parte en la que estamos más íntimamente vinculados, que es con la parte física. Hay veces que las afecciones, digamos, medianamente no nos desordenan lo que es la vida como persona, pero inevitablemente sí el cuerpo se resiente y sufre las consecuencias de esa emoción, que a veces es violenta, ¿no es cierto?, que a veces es pasional. Cuando habla Patricia de interior, no quiere decir que esté por debajo, ¿no?, sino que cada cosa tiene su operación. Entonces hay una parte de nosotros que es la que tiene que conducir y hay otra parte que es la que tiene que obedecer, pero tienen distintas operaciones. Entonces cuando la parte que tiene que obedecer conduce conforme a lo que siente, conforme a la afección. Entonces si la afección es contrario a lo que está bien, entonces las consecuencias van para ese lado, ¿no? Entonces nosotros no es que tengamos distintas partes, sino que somos uno solo. Pero en ese ordenamiento, como está todo ordenado también en la naturaleza, nosotros mismos también tenemos ese orden, en la cual está la razón y está la parte afectiva, la parte del sentimiento. Entonces, por la razón es la que conduce, pero el sentimiento y la voluntad son las que ponen en marcha las operaciones necesarias para lo que la razón dice que es bueno para mí. Entonces ahí se solidarizan esos tres movimientos, si tienen de nosotros, o del alma, o del yo, y cuando son solidarios hacia algo que se comprende que está bien, entonces nace todo naturalmente. Entonces el sentimiento se acrecienta y la voluntad se dirige a conseguir ese bien que se consigue como bien, ¿sí? Porque las acciones que nosotros hacemos no son buenas y malas, las tenemos que asociar al objeto por el cual nos movemos, ¿sí? Porque hay veces, y tampoco tenemos que por ahí engañarnos con las apariencias, porque por ahí hacemos algo bien
a la vista de los demás está bien, pero el interés que a mí me mueve a hacerlo